Hoy te enseño a hacer unas gelatinas napolitanas que no solo se ven preciosas, sino que también están deliciosas. Acompáñame a prepararlas. Empezamos calentando medio litro de agua, ya sea embotellada o hervida. Agregamos 20 gramos de cocoa y mezclamos muy bien. Luego añadimos medio litro de leche entera líquida. Y una lata de leche condensada o la cantidad al gusto si no quieres que quede muy dulce. Ahora vamos a hidratar la grenetina. En 100 mililitros de agua, ya sea embotellada o hervida, agregamos un sobre de grenetina o gelatina sin sabor, también conocida como colapis o colapés, y mezclamos hasta integrar. La dejamos reposar para que se compacte. Mientras tanto les muestro las diferentes presentaciones que voy a usar. Estos vasitos transparentes de 6 onzas, estos vasitos con tapa de 4 onzas y un molde de silicona en forma de flor. Cuando la grenetina esté compacta, la derretimos en el microondas o a baño María. La agregamos a nuestra mezcla de chocolate. Y mezclamos muy bien. Ahora sí, vertemos la mezcla en nuestros moldes y vasos. En mi caso sería de 3 a 4 cucharadas para el molde y los vasos pequeños, y de 4 a 5 cucharadas en los vasos que son un poco más grandes. Recuerda que hay que dejarle espacio porque aún nos quedan 2 capas más que son de sabor de leche y de fresa. Y los llevamos al refrigerador por 1 hora para que se gelifiquen un poco. Pocos minutos antes de que cumpla la hora, preparamos la siguiente capa, que es la capa de leche. En un recipiente agregamos 1 litro de leche entera líquida y una lata de leche condensada o la cantidad al gusto. Igualmente hidratamos un sobre de grenetina con 100 mililitros de agua. Dejamos reposar y cuando esté compacta la derretimos. Y la agregamos a la mezcla de leche. Es recomendable que la leche esté a temperatura ambiente, así no se gelifica tan rápido y nos da tiempo de verterla en los vasos. Sacamos las gelatinas del refri y vertemos esta nueva capa, igualmente de 3 a 4 cucharadas en el molde y vasos pequeños y de 4 a 5 cucharadas en los vasos grandes. Recuerda que hay que dejar espacio porque aún nos falta para la capa de fresa. Y volvemos a refrigerar por 1 hora. Y minutos antes de que cumpla la hora, preparamos la última capa. Yo voy a usar medio sobre de gelatina de fresa porque mi sobre completo rinde 2 litros, pero para esta receta solo necesito 1 litro. Por eso estoy usando medio sobre. Y dependiendo de cuánta agua rinde para tu sobre de gelatina, necesitamos quitarle media taza menos de agua. Es decir, en mi caso mi medio sobre rinde para 2 tazas de agua. Si le quito media taza de agua, entonces solo usaré 1 taza y media de agua caliente, ya sea agua embotellada o hervida. Una lata de leche evaporada, o también puedes usar leche entera, pero queda mucho más rico con leche evaporada. Y mezclamos muy bien. En esta capa no es necesario añadir leche condensada porque la gelatina de fresa ya tiene suficiente dulzor.
Ahora sacamos los vasitos de refrigerador y terminamos de llenarlos con esta preparación de fresa. Volvemos a refrigerar por al menos 1 hora o hasta que estén bien firmes. Y listo amigos, así de fácil preparamos estas gelatinas napolitanas con 3 deliciosas capas, fresa, leche y chocolate. Perfecta para decorar nuestra mesa de postre o simplemente disfrutar en una tarde de antojos. Con esta receta me salieron aproximadamente 30 vasos. Recuerda que nos puede salir uno más o uno menos, siempre depende del tamaño de vasos que utilicemos. Si haces esta receta, cuéntame en los comentarios cómo te quedaron y qué otra receta quieres que preparemos en el próximo video. Mándame fotos de tus resultados a mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, y no olvides darle like si te gustó, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas más videos como este. Yo soy Marga y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!